Hola chicos y chicas, revisamos en el pasado los verbos irregulares y irregulares, identificamos y también practicamos escribirlos en el presente y el pretérito. Esa es práctica para su tarea, solo para revisar qué aprendimos. Número 1 y 2, necesitas identificar si está regular o irregular. Ubica el verbo, por ejemplo, camino, y necesitas decir si está regular o irregular. Camino, señor Wersinger dijo, en el pasado hay acentos en los verbos regulares, so eso es regular. Y eso es basado en el verbo de caminar. La raíz está muy similar a mi verbo que conjugué. Número 2. Explica el entrenador nos incluyó en el equipo. So, también en el pasado. Ese es un poco más difícil. El verbo está incluir. Si veo el raíz incluir, tengo exactamente la misma aquí. No, tengo un Y aquí. So, este es un ejemplo de un que es irregular. So, muchas veces sigue la regla con el acento en el pasado, pero si está muy similar y todavía es irregular, tiene un acento. Para número 3 y 4, recuerdas, identificamos quién está hablando y después necesitamos explicar y conjugar el verbo. Si necesitas ayuda a conjugar el verbo, esa es práctica. Por favor, usa Google. Puedes tipificar la conjugación de encontrar. Y esto va a ayudarte a saber qué vas a escribir. Okay? So voy a identificar el sujeto primero de mi número 3. No, las llaves. ¿Sabes dónde están? So voy a hablar a alguien. So voy a decir, esta es yo, porque hablo a alguien. So esto es algo de yo. Voy a encontrar mi verbo de encontrar, pero en el presente. So no, yo termina con o en el presente. Encuentro las llaves, o no encuentro las llaves. Okay. Ese es irregular porque hay un u en vez de en con. Número 2, ubica el verbo o el sujeto. Tú. So voy a poner querer en la forma de tú. Si tú quieres, podemos comenzar con el correcto. En el pasado, okay, el pretérito. Esto es importante que no es el imperfecto, pero el pretérito. Vamos a ubicar el verbo. No, ¿qué decir cuando me hicieron la pregunta? So, tal vez mi verbo está en la forma de yo. Saber si encontré en el internet, tengo supe. No supe qué decir cuando me hicieron la pregunta. Finalmente, mi verbo está nosotros. Okay, so mi verbo va a ser en el forma de nosotros. Y en el pasado es trajimos. So, nosotros traímos, la ensaladas. Muy bien. Para tarea, necesitas hacer la misma. Si practicamos juntos, ahora puedes hacer sola. Responde aquí si los verbos son irregulares, regulares. 4, 5, 6 marca si marca el sujeto y también conjuga el verbo en el presente. 7, 8, 9, 10 está encontrar el sujeto y marca en
el pretérito, so el pasado. No necesitas hacer al final cosa que vuelve a leer sus notas porque vamos a hacer más de esto luego.